sí, tal cual. Te hago una Pero no es pregunta. necesario, sí. Bien, para el parcial cuando lo tengamos, porque va a ser virtual, ¿vos vas a querer que lo hagamos por un sistema, digamos, que bajemos una aplicación o la extensión del Visual Studio y que te mandemos un archivo, o lo puedo hacer en papel, sacar una foto y dártelo? Sí, lo más probable es que sea así. Igual todavía no tengo definido, porque tengo que poner de acuerdo con otros docentes que van a participar. Hay una de las chicas que también da base de datos, pero en otro horario, eh, vamos a hacerlo juntas, el examen, vamos a tomarlo y corregirlo juntas. Las dos damos exactamente la misma materia, y es más, este año alineamos bien todos los contenidos, así que ella me va a ayudar en cuanto a la corrección y nos vamos a poner de acuerdo cómo tomarlo. Así que Ah, después bien, les comento ya bien nos cómo va a ser. enteraremos. Sí, Dale, sí, ya gracias. supongo que la semana que viene, ya para la semana que viene nos vamos a juntar y ahí lo definimos bien. Sí, Dale, a ver qué gracias, profe. metodología usamos. Vale. No, no. Profe, buenas Bueno, tardes, le hago una preguntita. sí, A mí me pasó que cuando estaba resolviendo los ejercicios, había alguna que otra tabla que consideraba que no tenía que ir en base a las resoluciones que hay con el general. Entiendo que no hay una única manera de resolverlo. Eso se puede después explicar en un examen, por ejemplo, del por qué se pensó la manera que se hizo y el por qué se hicieron las tablas que se hicieron, para que tenga sí, sentido, obviamente, ¿no? tal cual. Yo para que no llegar y encontrarme que hice las cosas mal, No, a ver, sí, te entiendo. A ver, hay cosas que están mal, que van a estar mal, que sobre eso, por más que escribas, van a estar mal, no, sí, pero hay obvio. otras, eso sin descartado, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la interpretación de la consigna, o con que a veces hay, sobre todo porque las consignas son cortas. Es más, en los ejercicios de la guía les debe haber parecido también que son cortas. Entonces, hay muchas por ahí de las reglas que quedan a libre interpretación. Si bien la idea es que sea coherente la interpretación, que eso es el rol que ustedes después van a ocupar también en muchas situaciones, van a usar la interpretación y van a tener que tener una coherencia. Pero sí, lo que hacemos es cualquier cosa expliciten, o sea, especifiquen por qué tomaron esa decisión, por qué no hicieron tal tabla o por qué no hicieron esta relación o la hicieron de otra forma. Sí, sí, no hay Excelente, problema muchas con eso. gracias. Bien, bueno, creo que se calmó esto, así que vamos Una a arrancar. preguntita. ¿Va a quedar este ahora como link, como para guardarlo el Zoom o el anterior? Yo ahí lo programé, me dejó programarlo para unas cuantas clases. Creo que tiene un límite, porque en realidad ni siquiera es mío, es de la universidad, me lo prestó Matías para poder armar las clases y que no tengamos límite de tiempo. Así que en teoría este puede llegar a durar por lo menos 4 o 5 clases, estaba programado. Cualquier cosa, si no, igual siempre en la plataforma está el link. ¿Sí? Bueno, ahí compartí una pantalla. No voy Profe, a hacer todos los ejercicios, sí. antes de arrancar, una pregunta. Hace una semana yo le mandé un mail porque tenía que hablar una situación con usted. No sé si le llegó o si le estoy mandando el mail correcto. También te Eh, escribí por el campus, pero en el no, no, campus no no, tengo nada. no te llegó. Capaz que le No tengo escribí. ningún mensaje en el campus ahora. ¿Eh? Espera que me fijo. eh, mensajes, por ahí, salvo que lo haya pasado claro. Oh, Privados. ¿Tu apellido es? Emanuel Maggio. Sí, lo tengo acá. Ah, ahí va. Ah, por el tema de la cursada, del trabajo. Sí, Sí, no te contesté porque lo iba a hablar con Matías. Por mí no hay problema, a ver, en realidad. Lo que yo no sé bien es cómo hacen con la asistencia. Que, genial. Sí, porque yo pero este yo no. caso se lo comenté a Matías y básicamente me dijo que lo hable con usted, así que quería llegar a algo. Ah, bueno, o sea, dame, sí, para uno y para el otro, sí. Por mí no hay problema. Si es por mí, Genial. no hay ningún problema.
Perfecto, profe. Ya lo que Yo había esto después lo para ven. tenerlo hablado Sí, de un principio, para que después no haya no, no hay confusión. problema. Sí, sí, Al- sí. Gracias, profe. Bien. Profe, una Bueno, consulta. sí. Los links de Zoom siempre van cambiando porque hacía como 10 minutos que me quería conectar, pero tenía guardados los links de Zoom de la clase Sí, anterior. Hasta que sí, recién sí, entré al sí. campus y vi que el link estaba cambiado, por eso. Sí, fíjense, lo mismo recién me decían sus compañeros. Me dejó programarlo para 4 o 5 clases, pero tiene como un límite. La verdad es que después lo voy a hablar bien con Mati, porque ni siquiera es mío, ¿viste? El Zoom es de la Ah, universidad para que no tenga límite. Y así, me dejó así aquí, que pero tiene. sí. Igual le digo, cualquier cosa, siempre entren al campus y ahí en la Eso. plataforma, en comisión nuestra, está el link siempre Bien, actualizado. bien, bien, bien. Sí, pasa que él dice donde decía clase horario 18 horas y no era ese tampoco, justo estaba más El abajo, de hoy, sí, ¿o no? ¿no? En la clase de hoy. Claro, estaba en clase de unidad 3 o clase 3 y yo él dice, Claro, mira, clase primero, 3. Claro, arriba de todo hay ¿Eh? un link. yo En la tenía Arriba, clase 3, guardado. el link del. Sí, hable, dale. El tema es que acá la Sí, confusión me parece que viene porque hay un link por clase. Está la clase 1 con un link, la clase 2 con otro claro. link, la clase Sí, 3. Me cada parece clase tiene un que link. por ahí viene el tema. claro, Claro. sería la primera clase. A mí, Bien. yo guardé el link de la clase 1 y me sirvió para conectarme a la clase 2, por eso. Entonces, cuando me quise conectar recién, no me conectaba, me parecía raro y entré al campus y había cambiado el link, por eso. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Bien. Y la asistencia porque recién entro yo, por eso. La asistencia la está tomando Nacho, ¿no es cierto? Creo que recién Ah, se ok. unió también Nacho. Sí, sí, tranqui, yo ¿Cómo? la tomo un poquito más tarde, Sí. así que Ah, Él ok, después, ok. cuando están todos, la toma. Bien, bien. Gracias. Bien. ¿Cómo anda, Nacho? Eh, buenas. bien. Bueno, entonces, para los que fueron llegando recién, la idea de hoy es, vamos a repasar un poco los ejercicios de la guía, ¿sí? Más que nada en algunos, no todos los ejercicios vamos a hacer, pero algunos para explicarle algunas cuestiones específicas, ¿sí? Sobre relaciones, sobre atributos, sobre qué, si debe ser una tabla o no. Así reforzamos todos esos conceptos y repasamos un poco diagrama de entidad-relación, normalización, ¿sí? Pero así afianzamos un poco antes de seguir avanzando. Así que ya arrancamos con eso, creo que compartí, no sé si se ve. Sí, la Sí, página se de ve. Drago, Se ve. Diego. Bien, exacto, sí. Bien, no sé si lo han usado. Profe, en Visual Sí, Studio también tiene la opción de la extensión para esto. sí. El Visual Studio podés directamente levantar la base de datos. Eh, sí. Sí, hay muchas herramientas. Bueno, sí. Bueno, a ver. Bien, archivo, nuevo. Bueno, borrémoslo entonces. Me lo había dejado, pero no. Bueno, a ver, primer ejercicio. Yo tenía abierto por acá, que quería mostrarles Perdón, algo en profe, particular. ¿vas a grabar? No, ¿O esto no lo se haces graban por? las clases. No, Ah, no. ok, ok. A ver, primer ejercicio que decía. Estoy abriéndolo. Dado un código de departamento, conocer su nombre, director y los empleados de ese departamento que tienen su categoría, nombre, categoría y dedicación. ¿Por qué me paro en este? Porque vamos a ver, sacar esto más. Vamos a ver algo sobre las relaciones. Por ejemplo, vamos a poner la entidad empleado,
muy lindo que digamos. ¿Qué tenía? ¿Qué tiene empleado? Vayan diciéndome, si no abro siempre. Empleado tiene Nombre, nombre, categoría. Bueno, no me deja poner atributos. Nombre. Bien, sería un atributo. Horrible esto. Nada, Profe, perdón, yo utilicé sí, la otra lista. La, la de tabla, sí, y te deja poner la primary sí, o la... mejor, ¿no? Sí. Sí, sí, yo también uso esto. A ver, empleado. ¿Qué ponemos como clave primaria? ¿Qué encontraron como clave primaria en empleado? No decía mucho. Pero, DNI, ¿no? Pues, No decía, ¿qué pero se decía? podría cuidar. Podría tener un ID, ya que estuvimos hablando de los autonuméricos. Sí. Legajo, profe. ¿Había un legajo? Bien. También podría ser legajo. Legajo, nombre, DNI. Bien, algunos dijeron categoría. ¿Sí? Un empleado pertenece a una categoría. Cuando encuentren, ¿sí?, que uno de los atributos, ¿sí?, como valor va a tener un conjunto finito, ¿sí?, de elementos. O sea, cuando ustedes ven que tenemos, por ejemplo, categoría, la categoría, ¿sí?, no es algo que siempre va a depender de un contexto, ¿no? Pero estoy seguro que tiene una clasificación esa categoría. Entonces, si yo veo que esa categoría tiene una clasificación, o sea que puede ser categoría, por decir cualquier cosa, ¿no? Junior, senior, semisenior, ¿sí? Entonces, si yo descubro que es un conjunto de datos finitos esa categoría, ¿sí?, donde seguramente en este contexto que tenemos una consigna muy chica, por ahí no lo vemos, pero después podemos ver que ese atributo seguramente sea compuesto, porque puede que tenga más atributos que en este caso ni los nombra, pero capaz que puede llegar a crecer, ¿sí? Eso ya si estuviera definido en la consigna, ya lo tomamos como una entidad. Pero si no está en la consigna, ¿sí?, de todas formas, si vemos que tenemos un conjunto de datos finito, ¿sí?, y que después, porque sobre todo es el después, si después veo que es muy probable que esa categoría me sea útil para sacar cierta información, decime todos los empleados que tienen la categoría junior, ¿sí? Si yo pongo categoría acá como texto, ¿sí?, me va a pasar que alguno me va a escribir la palabra junior, otro me va a escribir JR, ¿sí?, y que después, a la hora de hacer algún análisis sobre esa información, va a ser más difícil porque escribí un texto libre que no siempre va a ser el mismo, ¿sí? O sea, no me va a dejar identificar esa categoría. ¿Qué es lo conveniente en este caso? Cuando encontramos ese tipo de dato, ¿sí?, es tener una tabla categoría. Entonces, la voy a armar. Categoría. Que en este caso solamente tiene un nombre, ¿sí?, que puede ser que sea único para que no repita a alguien. Nombre, ¿sí? Creo que van acá las restricciones. En este ella, caso. el legajo. No, la categoría es esta. Esta va a ser la entidad que tiene todas las categorías de la empresa. Acá va a tener solamente ID, ID categoría y nombre. Nada más que esas dos columnas, ¿sí? Entonces, voy a tener categoría 1, junior, categoría 2, senior, categoría 3, semisenior, ¿sí? Esas son las categorías. ¿Qué voy a tener en empleado? Que dije que tenía una categoría. Bueno, y ahora es donde empiezo a relacionar, ¿sí? Sí. Así que es feo. ¿Cómo era esto? Era así, ¿no? Bueno, más o menos. Digo que una categoría, la categoría en específico, ¿sí?,
le pertenece a varios empleados. Un empleado tiene una única categoría, ¿sí? De acá para allá es uno. De acá para allá es de uno a muchos, porque esa categoría está en muchos empleados, ¿sí? Entonces, acá es donde, creo que una de ustedes, una de las chicas me había preguntado si se pone o no el atributo y de categoría, ya indicando que es una clave foránea, que lo vimos el otro día, es una clave foránea de la tabla categorías, ¿sí? Es una clave foránea en la tabla empleados relacionada con la tabla categoría. ¿Qué me aseguro con esto? ¿Sí? Que cuando tenga que ingresarle una categoría a un empleado, la categoría va a estar definida sí o sí, ¿sí? Directamente por un valor que tiene que existir sí o sí en la tabla categorías. O sea, no puedo escribir cualquier cosa, ¿sí? Yo al definir este atributo, que es ID categoría, ¿sí? Como foreign key, que significa que es una restricción de clave extranjera, ¿sí? De forma como la voy a armar en el motor de base de datos, le estoy restringiendo el ingreso de ese dato. O sea, no puede ingresar cualquier dato. No me va a poder poner JS o Junior, ¿sí? Me va a tener que sí o sí seleccionar, en realidad lo va a ingresar, pero es como si fuera en una aplicación, seleccionar de una de las que existen, ¿sí? Acá ingresarlo, pero tiene que ser sí o sí una de las que existe. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. ¿Qué más teníamos? Lo mismo, bueno, teníamos dedicación también. Con dedicación pasaría lo mismo, si quieren, salvo que digan, no, la dedicación es un texto de a qué se dedica, qué es lo que hace, es información. Todo depende siempre del contexto, ¿sí? Entonces, horrible. Profe, ¿de qué TP estaba haciendo los ejercicios? ¿Del 1? El de la comisión 5, el ejercicio 1. TP1. TP1, sí, sí. ¿Qué más teníamos acá? ¿Qué Creo que no pedía nada más. Había algo más, que es por lo que estoy haciendo este ejercicio. Miren que lo busco. Departamento. Y aún, entonces, Departamento también. Bueno, pero esa tenía un parte. departamento que tiene una categoría, dijimos, categoría, dedicación ya lo pusimos, tiene un código de departamento, tiene el nombre, un director, exactamente. Bueno, vamos a departamento. Departamento. En la resolución está mucho más sencillo, si lo tienen, no está la categoría como tabla, pero justamente yo lo quiero resolver así para ya ir hablándole de esto, ¿no? de este tema de los datos que existen. Y de departamento. Ahí estaríamos saltando directamente al modelo de tabla, ¿no es cierto, Julieta? Sí, más estamos fácil. directamente. ¿Pero lo podemos hacer así o es necesario hacer primero, digamos, el DER y después el diagrama de tabla? Yo hice las dos cosas, por eso. Está perfecto. Vos podés hacer el DER. Ahora, ¿sí? Yo acá estoy haciendo, sí, un modelo ya relacional, ¿sí? O sea, que ya es un modelo de tablas. Sí. Pero, si vos haces el diagrama de entidad-relación, ¿sí? No implica que la entidad categoría no exista. O sea, las entidades tienen que existir. O sea, esto que yo analizo de que la categoría tiene un conjunto de datos, eso se analiza en un diagrama de entidad-relación. Tu entidad en categoría debe existir también. Está bien. ¿Se entiende? Yo lo tomo el DER como un diagrama de más bajo nivel que el de tablas. Por eso directamente Es que la lo categoría... único que cambia el diagrama de entidad-relación con el diagrama de modelo relacional es que, por ejemplo, este atributo que pongo acá de categoría, ¿sí? No hace falta que lo pongas. Claro. ¿Sí? Bueno, pero no que me pongas la categoría como texto acá. Eso está mal. ¿Sí? Está bien, está perfecto. ¿Entiendo? Sí, se entiende. Sí. Profe, bien. DNI no va, no está en el ejercicio. Bueno, no importa. Sí. Igual, ahí yo tengo una duda. Departamento, no sé si tenía algún dato más. Creo que no. Bueno, entre departamentos y empleados hay una relación, ¿no? Si no me equivoco, en un departamento hay muchos empleados y un empleado pertenece a un único departamento.
Sí, faltan datos. Tiene director. Falta director del departamento. Ahí voy a Nombre del ese. departamento. Sí, sí. Entonces, en teoría sería, en un departamento está asociado a muchos empleados. Un empleado pertenece a un único departamento, ¿sí? Entonces acá tendría ID departamento, si los pongo, departamento, ¿sí? También es una clave foránea. Y, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y ahora el director. El director, esta es la parte donde puede haber varias soluciones. El director no deja de ser un empleado de la empresa, no va a ser ajeno. Si algo que alguno escriba es ajeno y viene cada tanto, ¿sí? Se considera que el director, ¿sí? del departamento o de los empleados es un empleado. Por lo tanto, si es un empleado, no puedo poner el director como texto libre que escriban solamente el apellido y nombre, ¿sí? Porque no deja de ser un empleado. Por lo tanto, va a estar acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo indico que es un director? Que no es un empleado común. Lo voy a indicar, ¿sí? Con una relación que va a salir de la tabla empleados. Si vamos a decir que, por ejemplo, un departamento tiene un único director, ¿sí? Este director también no es libre. O sea, acá es lo que le digo que hay varias formas de hacerlo, pero no es libre, ¿sí? Y la relación no, ahora es al revés. Es un empleado, puede ser de uno a muchos si es director de varios departamentos, el mismo empleado, ¿sí? O de uno a uno, ¿sí? Si es director en un único departamento. Entonces no se podría repetir, ¿sí? Pero fíjense que esto, que es la parte que yo les quería mostrar, ¿sí? Esto es también, es viable, ¿sí? Y es útil. O sea, son dos roles completamente diferentes de las relaciones. ¿Sí? Por un lado, yo tengo empleados que pertenecen a un departamento. Y por otro lado, y al revés, la relación, ¿sí? Tengo que un empleado es un director de un departamento. ¿Se entiende eso? Yo no, profe. Bien, Perdón. vuelvo a repetir. ¿Sí? No, por eso quería que lo veamos justamente, porque sé que son conceptos claves, ¿sí? ¿Esto sería como un atributo recursivo? No, acá no, pero ahora te voy a mostrar otra solución donde sí. En este caso, ¿sí? Yo sí tengo, yo puedo escribir algo acá, una tabla, ¿no? Cualquier cosa. ¿No tiene que estar aparte el director? ¿Cómo? ¿No tiene que estar aparte el director en otra tabla? No, ¿por qué no hacemos una tabla de directores? Que también lo he visto. No hacemos una tabla de directores y listo, porque son empleados. Entonces estaría repitiendo la misma información de los empleados en la tabla de directores. ¿Sí? O sea, tiene los mismos atributos. Un empleado que es director, por ser empleado, tiene nombre, DNI, categoría, también tiene todo. Entonces, Sería ¿para qué lo redundante, voy a digamos. repetir? ¿Cómo? Sería redundante, digamos. Sería redundante, sí, exacto. Profe, Sí. una pregunta. ¿La categoría a qué hace referencia? Yo puse como ejemplo que podría ser la categoría del empleado, si era junior, si era, que en realidad es cadete, pero lo tomé como Claro, si fuera y algo así. claro, y ahí no puede ir el tema del que estás comentando, el ¿El director? Sí, El la director de categoría un departamento, director. por ejemplo, el director del departamento de sistemas. El director del departamento de redes es otro. El director del departamento de comunicaciones es otro, de testing es otro, ¿sí? Bien, bien. Listo. Así sería, sí. Bien. Ejemplo, ¿no? Entonces, ¿sí? Repasemos. Que un empleado pertenezca a un departamento, eso creo que queda claro, es como venimos trabajando, lo poco que venimos haciendo, ¿sí? Un departamento está asociado a muchos empleados. En
y el empleado pertenece a un único departamento. Esa es la primera línea que hicimos, ¿sí? La primera relación que hicimos que refleja ese rol, ¿sí? Que en un departamento hay muchos empleados, ¿sí? Ahora, por otro lado, y no tiene nada que ver, ¿sí? Otra relación es que un departamento tiene un director, ¿sí? Entonces, como ese director, ¿sí? Es un empleado, hay una relación entre empleados y departamentos, que no es la misma relación que venimos viendo, ¿sí? Que recién nombré, ¿sí? Pero que también se da, ¿sí? Que en el mismo contexto hay diferentes roles de relaciones, ¿sí? Y se marca diferente. Yo necesito registrar quién es el director, pero como es un empleado, ¿sí? Lo voy a sacar de la tabla de empleado. Y Entonces, ahí se distinguiría por la categoría, entonces. no tiene nada que ver la categoría. Olvídate de la categoría. Lo que estoy diciendo acá es solamente que un empleado es director. Entonces, acá, en la tabla departamento, yo voy a ingresar un empleado. Es lo único que me va a restringir. Que lo que yo ingrese ahí no sea Juan Pérez, ¿sí? Sea, por lo menos, el legajo, porque esto le puse ID, pero podría ser el legajo, ¿sí? Legajo del director, del empleado que es director. Entonces, lo que me va a Pero no permitir el sería módulo es uno solo, restringir el ingreso. ¿Cómo? no sería uno solo, o sea, un solo empleado que sería director del departamento, uno solo, porque ahí ese no indica que sería muchos. Este sí es mucho, por eso dije, a ver, esto es lo que muchas veces queda libre de interpretación, es si el mismo empleado puede ser director en muchos departamentos, ¿sí? Claro. Un empleado en muchos departamentos, ¿sí? Vos imaginate que acá vas a tener, ¿puedo escribir notas acá? Sí, notas acá. Y eso es lo que se aclararía en algún lado del examen o en algún lado del ejercicio. Sí, sí, es más, eso a veces hasta lo preguntan en voz alta y por lo general si no está restringido, puede ser de cualquiera de las dos formas, salvo que lo diga explícitamente. El director, hay un único director para cada departamento que no se repite, no sé, cualquier cosa. Si dicen algo así, sí, si no, no hay problema. Pero lo podés escribir también, sí. O sea, vos vas a tener, ¿sí? Departamento, que se entiende ahí. Y voy a tener sí, departamento, ya voy, ¿qué voy a tener? Dije, el ID del departamento, ¿sí? El nombre del departamento y el legajo del director. Entonces, el departamento 1 dijimos que es sistemas. El legajo del empleado es el 1001. El departamento 2 que es redes. El legajo, y acá es donde podría ser el mismo director, si hacemos una relación así como está hecha de uno a muchos, entonces se puede repetir el empleado en varios departamentos, o si hacemos que es de uno a uno, no me va a dejar repetir, ¿sí? Entonces acá tendría que poner otro empleado. Pero lo importante de esto es que en esta columna, que es el legajo del director, ¿sí? Me deja ingresar únicamente empleados, o sea, legajos válidos, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Se Profe, entiende así con un ejemplo mejor? ¿Qué? mi única duda con eso es que al dejar que que un empleado esté en uno o más departamentos o un empleado sea director de uno o más departamentos, al ser many to many entre empleado y departamento, ¿no faltaría una tabla intermedia ahí? No es many to many, es uno to many acá. Uno a muchos. Pero vos del otro lado tenés que un departamento puede tener uno o más empleados. Pero no es la Y misma relación. Ojo, no es, por eso viste, quería que lo veamos, no es la misma relación, no es una única relación. Acá tengo dos relaciones. Tengo dos columnas. Acá hay una columna de departamento y acá hay una columna de empleado. No es una relación de muchos a muchos. La relación de muchos a muchos se dibuja. Fíjate que no haces la relación en las entidades, ¿Entiendes? haces el ID de departamento con el legajo de director. Entonces, one to many, enlazando ID de departamento con legajo de director. Exacto, ¿sí? Es como que se Acá estarían esto sería- relacionando.
esa sería una relación de muchos a muchos. Yo acá no estoy haciendo la misma relación que en el mismo rol, ¿sí? Puede tomar varios en las dos tablas, ¿sí? Acá estoy haciendo, son dos relaciones diferentes, como si fueran de dos tablas diferentes, ¿sí? Pero que en este caso es el empleado. Para diferenciarlas ahí, entonces, ¿qué tenés que hacer? Sacar la flecha de, digamos, más o menos el nivel donde está el ID de departamento. En realidad, en una herramienta más avanzada que no es esta, te la hace hacer desde el atributo. Yo acá, ¿ves? Esto iría desde acá, acá, esta también. Esta sería desde acá, yo porque no le estoy invocando. Pero sí, sería desde la primary key, ¿sí? A la foreign key. Ahí va. Ah, ok. Sí, es que esto es una porquería. Después voy a agarrar otro. Profe, lo que no se repite en la tabla sería la primary key. No puede haber uno repetido. No, exacto. En departamento no repito nunca el departamento. No me va a dejar acá poner un departamento 1 otra vez, ¿sí? Exacto. ¿Bien? ¿Puedo consultar algo? ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Me permitís una pregunta? Sí, sí. Mira, puede ser que haya algunos gráficos de entidad-relación que los he visto ahora con estos ejercicios que plantean, por ejemplo, como una subordinación, una dependencia de entidades. Por ejemplo, la entidad empleado con la entidad director, la entidad empleado con la entidad director, tipo clase, digamos, clase heredada y hacer una especie de subordinación de dependencia Ahora entre las dos. sí. Lo vamos a hacer en el próximo ejercicio, pregunta. Por Dale, eso dale, quería gracias. eso también. Pero sí, Ok, gracias. con persona, Sí, lo que ese, exactamente. vamos a hacerlo con ese, no te preocupes, sí. Sí, por eso quería hoy dedicarme a esto, ¿viste? A que veamos un poco de práctica y creo que ver estos conceptos que de a poco los van a ir incorporando. No significa que les vayan a salir de una. Muchas veces pasa que al principio no se van a dar cuenta de qué categoría tenía que ser una tabla, pero ya vayan teniéndolo en cuenta, ¿sí? Bien. Profe, Sí. en este caso, departamento, en el atributo del legajo, digamos, no te permitiría. Uy, se fue. No, estoy. No te permitiría poner legajos de empleados que no existan, ¿verdad? Exacto, es eso lo que, en realidad es esa la restricción fuerte que tiene el motor, ¿sí? La base de datos en general. Que al armar este tipo de restricciones, ¿sí? No me deja ingresar un valor, ¿sí? Que no sea en este caso un empleado, porque está vinculada a la tabla empleados, ¿sí? Bien. Y con respecto, perdón, con respecto al nombre, legajo director, ¿tendría que decir legajo o es indistinto? Ya con la relación es suficiente. En realidad, lo que restringen es una restricción que cuando ahora veamos el motor, cómo se arman en la base de datos, ahí vas a ver que lo importante es que vos vincules este atributo con este atributo, están relacionados, ¿sí? Y tienen que vincularse. No importa cómo se llamen. Lo único que tenés que tener en cuenta es que tengan el mismo o similar tipo de datos. O sea, dentro de los enteros, si es entero, por lo general, tiene que ser del mismo tipo casi, ¿sí? Ok, nada más. gracias. Sí. El nombre puede ser cualquiera. Bien. ¿Había algo más en este ejercicio? Disculpe que la interrumpa. Entonces, cuando uno carga en la base de datos, como hoy le pregunté, es que la primary key no se puede repetir. Si uno la repite, automáticamente no lo graba. Exacto. Genial, gracias, profe. Perdón, profe, que interrumpo. La U y la Q, el nombre, ¿qué significaba? Unique. Yo le fui poniendo que, por ejemplo, algo muy común que pasa en este tipo de tablas es que, de entidades, es que por más que tengamos, sobre todo cuando tenemos una clave primaria que es autonumérica, muchas veces, pasa que se repiten las categorías. Entonces, el que da de alta las categorías,
por lo general no busca que ya existen y las vuelve a dar de alta con otro nombre, siendo la misma. Entonces, si pasa eso, en realidad, bueno, si las da de alta con otro nombre, no tenemos nada que hacer. La verdad es que nada, salvo decirle. Ahora, si no le ponemos una restricción de que el nombre sea único, ¿sí? Es muy probable que también te la deje agregar. Es como la segunda, como la segunda clave, ¿esa era? No, es otra cosa. Claro, son las alternativas, exacto, son las claves secundarias. Esa es la clave secundaria. Ah, bien, perfecto. Esa es la clave secundaria, única, genial, ¿sí? Es único el nombre. ¿Sí? Por eso es conveniente poner desplegables, para que no haya sobrecarga de... Sí, ni hablar que en la aplicación esto uno también lo tiene controlado, pero siempre estamos hablando desde el lado del motor, ¿cómo hago para que ese nombre no sea duplicado? Bueno, con una restricción también de que sea clave única, ¿sí? Que también la vamos a ver, por eso lo puse. Bueno, pasemos al siguiente. Que creo que era acá. A ver. No, el siguiente del proveedor no, voy a pasar al siguiente, que es el del instituto. El siguiente era sencillo. Está bueno. Bueno, dice, entonces, se desea diseñar la base de datos de un instituto. Algo que, para recordar, esta base de datos va a ser sobre un único instituto, la empresa es el instituto. Por lo tanto, instituto no es una entidad, porque va a tener una única instancia, ¿sí? Entonces, como es una única instancia, no necesita relacionarse con otras entidades, porque tiene un único valor, ¿se entiende? Entonces, valor me refiero a una única fila va a tener, ¿sí? Sí podemos encontrar que en la base de datos se desea guardar los datos de profesores que tienen como atributo el DNI, nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Los profesores imparten módulos o curso, quedó ahí medio, pero es lo mismo. Vamos a tomarlo como lo mismo, ¿sí? Imparten módulos, cada módulo tiene un código y un nombre. Además hay alumnos, ¿sí? Cada alumno está matriculado en uno o varios módulos. Acá el contexto está hecho a propósito para que vayan viendo qué tipo de relación, ¿no? Cómo se están vinculando las entidades. De cada alumno se desea guardar el número de expediente, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Como restricción después aclara también que los profesores pueden dar varios módulos, pero que un módulo solo puede ser dado por un único profesor. Cada módulo, sería acá, tiene un grupo de alumnos, ¿sí? Uno de los cuales es el delegado del grupo. Bien. Vamos a atacar directamente a lo que recién decía que íbamos a ver en este ejercicio, ¿sí? Esto es algo que también, más, no lo van a ver en todos los modelos, ¿sí? Es algo que pueden tenerlo en cuenta, pero tiene que ver un poco con la performance, con la administración de la base de datos, ¿sí? No con la teoría de base de datos. Nosotros identificamos claramente dos entidades, profesor y alumno, ¿sí? Lo que podemos ver, tanto como lo ven en un diagrama de clases, ¿sí? Que recién nombraban, ¿sí? Cuando trabajan con objetos, es que hay una relación entre profesores y alumnos. Ambos son personas, ¿sí? Y hay atributos comunes a esas dos entidades. En base de datos también podemos optimizar, ¿sí? El guardado de esos datos para que no tenga dos tablas con datos comunes, ¿sí? En las dos entidades, podemos armar una especie de, no es herencia, sino que es llevado a un modelo relacional, pero que nos va a servir para optimizar, ¿sí? Después las búsquedas, para optimizar el almacenamiento de datos comunes, ¿sí? Van a ver que después muchos de los mapeadores que siempre nombramos que usan las aplicaciones también arman el modelo así, ¿sí? Todo lo que es herencia en un diagrama de clases se ve reflejado de alguna forma en un modelo de base de datos, ¿sí?
Entonces, tal cual haríamos en un diagrama de clases que tenemos una entidad persona, que va a tener le voy a poner un ID persona, ¿sí? DNI, nombre, como dirección, teléfono. Tiene. Bien, DNI, nombre, dirección. Teléfono. Me voy a traer otro, porque esto se arregla. Bueno, siempre me olvido. Estos son los datos comunes, ¿sí? Donde tenemos una clave primaria que es la persona. Cuando ustedes tienen esto en un diagrama de clases, ¿sí? Y quieren diagramar ahora al profesor, por ejemplo, ¿sí? Perdón, profe, el que puso recién es el de profesor y el de alumno tiene otros datos distintos. Sí, pero en teoría, más allá de que se lo haya especificado solamente al profesor, un alumno también tiene un DNI, un nombre, una dirección y un teléfono. Ambos tienen estos datos que son datos básicos, ¿sí? Más allá de que después cada uno tenga sus datos propios, ¿sí? En el caso del profesor, ¿sí? Y esta es la parte que por ahí tenemos datos propios que serían profesor que teníamos, datos propios del profesor, profesores tienen para cada DNI, nombre, dirección y teléfono, dice acá. ¿Es eso solo? Sí. Tiene módulos que tiene un código y un nombre también, creo. Y el alumno tenía expediente, nombre, apellido y fecha de nacimiento. No, pero- Creo que Fecha a de medida que nacimiento, que vayamos puede ser en los relacionando, dos. En realidad, Pero sí, también profe, puede igual, en sí, igual profesor y persona comparten todo, ¿no? Sí, más o menos parecido, cambia una que otra cosa, la fecha de nacimiento y después el ID. Sí, igual que son datos comunes, sí. Bien, sigamos. Entonces vamos a ver. Alumnos sí tenía datos propios. Alumnos tenía el número de expediente, ¿sí? Y algo más fecha de tenía. nacimiento. Ah, no, pero eso ya está. Pero la fecha de nacimiento sabemos que es un dato común, en realidad. Vamos a buscar alguno más específico. Si yo no tengo, sí, seguramente hay, lo que pasa es que en este caso el contexto es muy sencillo, pero si no tengo un atributo, ¿sí? específico, no hago la entidad, porque está cubierta por la entidad base, ¿sí? que sería persona. Yo le voy a poner... Perdón, profe. Igual ahí dice que los profesores imparten módulos y cada módulo Sí, está tiene un bien. código. Es una entidad aparte, digamos, para el profesor. Pero, ojo, porque el módulo tiene todas sus características, no va a ser un atributo propio de la entidad profesor. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Entonces, por eso no me quise ir a módulos, sino como algún dato base, digo, que puede llegar a tener el profesor, por ejemplo, un sueldo, que el alumno no lo tiene. Por decir algo para justificar acá la entidad, ¿sí? No está en el ejercicio, yo más que nada para que veamos esto, ¿sí? O ¿Me categoría sigue hasta también acá? puedes poner. ¿Cómo? O una categoría también lo puedes poner. Una categoría también podría llegar a tener, o sea, ¿a qué voy? A que tenemos este modelo donde tenemos una entidad con datos base, que son los datos comunes, ¿sí? A cualquier persona, y vamos a tener ahora una entidad alumno que tiene datos propios, ¿sí? Como por ejemplo el número de expediente, y una entidad profesor que va a tener otros atributos también propios, como por ejemplo el sueldo. Ahora, entre alumno y persona hay una relación, porque un alumno es una persona, que es lo que ven ustedes en herencia. Bueno, acá también vamos a diagramar, ¿sí? Una relación entre, no sé si estoy haciendo cualquiera de las relaciones, entre un profesor y una persona, hay también una relación, ¿sí?
¿Y qué es lo que voy a poner como clave primaria en la tabla profesor? Voy a poner el ID de persona, que además de ser la clave primaria de esta tabla, ¿sí? Es también, lo voy a poner acá al costado para que se vea, persona, es también una clave foránea, o sea, no es una clave primaria que creo en esta tabla, sino que va a venir de la tabla persona. Y lo mismo acá. ¿Se entiende esto? O sea, cuando yo vaya a dar de alta a un alumno, ¿sí? Sí o sí tengo que tener la persona cargada. Ese es otro tema que ahora después vamos a ir viendo, ¿sí? O sea, tiene que existir como persona. Primero cargo personas, ¿sí? Después en un proyecto haré todo junto, pero primero tengo que tener personas. Y cuando voy a identificar que es alumno, ¿sí? Ese mismo ID de persona, ¿sí? Va a estar en la tabla alumnos, porque es una persona. Entonces, con este ID de persona yo tengo los datos básicos. Además, tengo los datos propios. ¿Se entiende? Sí. ¿Es necesario hacerlo así siempre? Es más óptimo. No es que es necesario. Yo he tenido modelos donde esto no está. Tenemos la entidad alumno y la entidad profesor separadas. Cada uno se repite en DNI, nombre, apellido, todos los datos. Y más en modelos más viejos todavía. Lo vas a encontrar también, ¿eh? Vas a encontrar, y no es que esté mal. Lo que pasa es que esto es más óptimo porque optimizás espacio. O sea, tenés una sola vez estos datos, ¿sí? O sea, en realidad el espacio va a estar en uno y en el otro va a ser el mismo. O sea, está en alumnos o está en profesor. No tenés tantos atributos en las tablas específicas. Entonces, O sea profe, que en el parcial si solamente pones alumno y profesor como ejemplo, está bien que agreguemos persona. Es válido. está bien que hagan, es una buena práctica, ¿sí? Es una buena práctica que hagan esto. No es algo tampoco muy que va a romper. En sí, el problema podría estar cuando es un caso en que la persona puede estar en cualquiera de las dos tablas. No como este Después caso que es hay, alumno claro, o profesor. Si no cambia, no puedes tener, o sea, datos diferentes. Capaz de cambiarse en una tabla y en la otra no, y ya empieza a haber diferencia. a ver, acá no hay restricción de que un alumno no pueda ser profesor también. O que, sí, acá no, acá solamente valida, este tipo de restricciones valida de que cuando yo voy a ingresar un ID persona en la tabla profesor, sea una persona. ¿Sí? Si aparte necesito que no sea alumno, hay que hacer otras cosas, ¿sí? Que no está definido acá. Así que bueno, eso sí, es para tratar después de acuerdo al contexto que tenga cada uno. Pero por lo general van a verlo mucho y sobre todo con los mapeadores que resuelven, porque es óptimo en más que nada en el almacenamiento de los datos comunes, ¿sí? Más que nada por eso. Bien. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Esas dos líneas verticales donde Sí. está la relación, ¿eso sería la herencia? En realidad, herencia acá no existe, ¿sí? Acá tenemos una relación que es la primera que yo les hice la otra vez en los ejemplos de persona-vehículo, ¿sí? Que es la relación de 1 a 1. Una persona es un alumno, ¿sí? Está bien, Una persona listo. es un alumno. O una persona es un profesor, o sea, de los dos lados es de 1 a 1, ¿sí? Eso indica las dos liñitas, 1 a 1. Eso indica las dos líneas, exacto, sí. ¿Por qué no es de 1 a muchos? Porque la misma persona no puede ser dos alumnos, ¿sí? O sea, no puede tener dos números de expediente, ¿sí? Yo pensé que era una sola liñita en ambos extremos. Sí, es que algunas, sí, también. En algunos diagramas hacen una sola línea directamente lisa, sí. Sí, podés ponerlo de uno pegado al otro, o de 1 a 1 del otro lado también, o si es de Le 1 podés a poner muchos. 1 a 1, también le podés poner el número 1 a 1. Sí. Claro. ¿Acá cómo sería entonces? ¿De 1 a muchos? No, es siempre No. lo que estamos discutiendo es si van las dos rayitas o no.
nada más que eso, pero la relación es de 1 a 1. Eso sí tiene que quedar claro. ¿Sí? No es de 1 a muchos. ¿Se dan cuenta que por qué no es de 1 a muchos? Sí. ¿Sí? Sí, algo. Porque Para yo dar no de puedo alta a una tener persona. Sí, a menos que la persona esté alumno. clonada, básicamente no Exacto. puede Tal ocupar cual. dos espacios. Bien. O sea, yo no puedo tener acá 2 veces el 1, ¿sí? Sí, exactamente. En este contexto. Yo Sí. tenía una pregunta. Bueno, vos, Pablo. No, dale, Walter, vos. Ah, gracias. Yo tenía una pregunta en relación a lo que es tema ID. Entiendo que en este caso lo que es alumno-profesor, obviamente el ID está perfecto, pero el ID persona se tomaría como, por ejemplo, ¿podría llegar a ser un autoincremental, por ejemplo? Sí, ¿Sí o acá por sí lo en general. cada tabla tiene que haber un ID? ¿O A ver, depende? y volvemos a la misma discusión que se hemos Perdón, tenido. Pero, porque aparte es un tema que no tiene un sino. A ver, por un lado, por lo general cuando uno pone ID algo son autoincrementales. En este caso yo lo considero un autoincremental, ¿sí? Ahora, está bien, está mal, muchas veces por performance, en cuanto al manejo de índices, ¿se acuerdan que hablamos la otra vez? De que si yo voy a buscar a una persona, voy a utilizar un índice. Ese índice se administra mejor si es un número entero autoincremental. Así. Que no tenga que estar esos índices que arman los motores en árbol. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del árbol balanceado? ¿Ve más? Que la búsqueda las hace en preorden, va buscando. Bueno, si ese índice, si esa clave primaria no se modifica, ¿sí? Ese índice se mantiene con menor costo, o sea, se va a mantener mejor, más liviano, mejor, ¿sí? O sea, ahora, si yo encima ese ID lo maneja el usuario y lo puede estar cambiando, porque mientras sea único lo puede cambiar, también el motor tiene que ir y ajustar ese índice, ¿sí? Entonces, eso hace que los autoincrementales se utilicen hoy mucho, son más óptimos en cuanto a performance. En cuanto a teoría de base de datos, hay una de las formas normales, creo que es la cuarta, hay una que es la de boicot, y después viene la cuarta y la quinta, nosotros vimos 3 nada más, que te dice que hay que sacarlas, así explícitamente, ¿sí? Que Ok. que es redundante. Sí, me Pero, acordaba porque nada, usted había dicho que DNI no hay chance, que por el tema de los DNI duplicados y todo eso. Entonces, nada, entiendo que hay valores específicos de ciertas, como por ejemplo el legajo, que puede llegar a tomarse, entonces con el legajo ya te ahorras el poner un ID, no sé, empleado, sí, ponerle. está perfecto, y si legajo no se utiliza más en ningún caso, es un número, también lo Sí. podés tomar, y no necesitas tener un ID autonumérico ahí. Bien, ¿Por qué? siempre y Porque cuando tu se tiene legajo es que, más seguro. siempre y cuando se tiene que obviamente explicar cómo se llegó a eso, ¿no? Como siempre. De por qué se hizo de esa manera, por qué se tomó legajo y no un ID, por ejemplo, empleado. Sí, no, Me estoy enroscando vos lo mucho, ¿no? decís por el examen, Claro. Sí, me vas a escribir toda una carilla, no hace falta, no. Listo. No. Perfecto. Ahí No, podría, ahora ahí está podría claro. ser el DNI como el ID, ¿o no? ¿Podría funcionar? Es que el DNI se repite, chicos. El DNI yo les diría, a ver, en un ejercicio teórico así como este, pones el DNI y está bien, porque nada, lo consideramos como que son únicos, pero la realidad es que los DNI se repiten, así que no te sirven como clave. Entonces, no estaría bien que yo como práctica te deje que pongas el DNI cuando sabemos que es una mala práctica, ¿entendés? Porque no, se repiten. Hay Algo que le casos pongas el tipo adelante. No, con el mismo tipo se repiten. Ese es el grave problema. Que hay problemas. Profesora, también está bien que se use una categoría como para distinguir qué es profesor o qué es alumno. A ver, los datos que después tengas que agregar, no, para diferenciar qué es uno o es otro, ya tenés las entidades. Ese es otro tema que he visto, que por ejemplo le ponen un tipo persona acá, sí, también. En realidad, si tuviéramos el tipo acá, es una cosa, pero no en las entidades estas, porque ya son alumnos, los que están acá, vos cuando quieras ir a buscar un alumno, lo vas a ir a buscar a esta tabla, a la tabla alumno. Entonces no necesitas agregar ningún tipo de nada, ¿sí? Después hay datos
propios de cada entidad que de acuerdo al contexto los vas a poner, ¿sí? Claro, pero el tema es como, ahí lo busco por número de expediente, pero en el de profesor que lo busco por sueldo. No, vas a ir a buscar a la tabla profesor por el ID de persona. Y al alumno también lo vas a ir a buscar por el ID de persona, pero en la tabla alumnos. ¿Vos qué alumnos vas a tener ahí? ¿Acá vas a tener profesores en alumnos? No, vas a tener solamente alumnos, ¿sí? No hay chance de que ingrese acá un profesor. Si no hiciste mal el desarrollo, ¿sí? ¿Sí? Físicamente tienen guardados sus datos propios. Y si pusiste un es porque lo pusiste mal, ¿sí? Bueno, este tenía más cosas, así que sigamos. Cada alumno está matriculado en uno o varios módulos. O sea que, por un lado, tenemos módulos también, entonces. La voy a poner por acá abajo. Profe, Sí. me queda una duda. El ID de persona en ambas tablas es primary key porque, digamos, no se puede repetir y a la vez es foreign key porque lo voy a buscar a la tabla de personas. Perfecto, sí. Ah, listo, listo. Sí, es exactamente así. Es clave Gracias. primaria para esa tabla porque no podés tener dos alumnos con el mismo ID de persona. Y aparte, es foránea porque no podés cargar un número de persona, un ID de persona cualquiera. No, tiene que ser de la tabla personas que exista. Claro, perfecto. Gracias. Bien. Tengo módulos. Tengo un módulo que dice, con respecto a los alumnos, cada alumno está matriculado en uno o varios módulos. Entonces, un alumno está matriculado en muchos módulos. Pero en un módulo, ¿cuántos alumnos hay? Varios. Muchos también. Muchos. Entonces, me recreo, ¿cuál es? De todas estas. Me hago unos líos con esas flechitas. Many to many, acá. Entonces, bueno, qué feo que quedó esto. Vamos a ponerla desde ahí, a ver si así se ve mejor. La derechita no te dejan que den. ¿Cuál? Hay una forma de que poder esto, que lo Las podés derechitas, me bloquear para parece. que sea. ¿Esta? No, las de arriba me parece, que hay unas derechitas. Hay una forma que creo que le podés sacar. Bueno. Me voy a bajar otra herramienta. Yo a veces le digo, para que no tengan que descargarse ni nada, le digo a los chicos que se agarren cualquiera de estas, pero la verdad que es horrible. Hay una que se llama DIA, así simple, DIA, DIA que se instala y es muy buena, bastante simple y es lo gratis. voy a chumear. Bueno, no hay caso, así que es de muchos a muchos, ¿sí? Entonces, esto es que si yo pido un diagrama de entidad-relación, ustedes pueden dejar esta relación de muchos a muchos y estaría bien, ¿sí? Siempre les voy a pedir que después, o en el mismo gráfico, o después, hagan la definición de las tablas. Si arrancan como tablas, sigan como tablas. Entonces, yo ya sé que, dije recién, entre estas dos hay una nueva relación, que se arma de la relación de muchos a muchos, siempre nace una nueva tabla. Módulo alumno. ¿Qué va a tener como clave primaria? Vamos a hacerla primero natural, y a esto le pueden agregar si quieren. Voy a tener un alumno como clave primaria y foránea, un módulo, porque dijimos que en un módulo hay muchos alumnos y un alumno puede estar en muchos módulos, ¿sí? Por lo tanto, de esa relación de muchos a muchos nace una nueva tabla que como clave primaria necesito que combinar esos dos datos. Yo de alguna forma tengo que poner, ¿sí? Dijimos, no podemos poner el ID alumno en módulo porque ¿cuántos me dejaría poner? 1. Todos los atributos tienen que ser atómicos, entonces, y con valor simple. Un único alumno me dejaría poner en una fila de módulo.
Ya estoy rompiendo ahí la regla. Si voy a la tabla de alumnos y quiero poner el módulo al que pertenece, me dejaría poner ¿cuántos en una fila de un alumno? Un módulo. Y me dice el contexto que tienen que ser muchos módulos a los que pertenece el alumno. Tampoco lo puedo poner ahí. Que es el ejemplo que vimos de persona y vehículo, ¿sí? O sea, yo no puedo poner el atributo id módulo en la fila de alumno y no puedo poner el atributo alumno en la fila de módulo. O sea, ninguna de las dos tablas lo puedo resolver. Por eso, siempre que tenemos una relación de muchos a muchos, tengo que combinar esos dos. Entonces acá es donde voy a tener id de módulo y de persona, ¿sí? ¿Es una sola idea eso o son dos? Son dos columnas, ¿sí? Son dos columnas y de módulo, que es clave foránea también, y de alumno, que también es clave foránea. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora esta es de uno a muchos. Profe, ahí la primary key sería la combinación de los dos datos, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. De uno a muchos. Creo que acá era esta, ¿no? Ya la vas a dominar, no te preocupes. No, no me voy a rendir y lo voy a cambiar. Sí, la pone al revés. No, está bien. De uno a muchos. ¿Dónde está el muchos? Al revés. Ese es el profesor. Guarda con esto, sí, que es importante, ¿sí? Sobre todo si no van a poner bien, si no ponen los atributos donde tienen que ir, ahí va, ¿sí? Es donde tienen identificado el muchos. Porque si lo ponen al revés, es porque están entendiendo todo al revés, ¿sí? Entonces. Profe, es en otro cuadro igual, ¿eh? ¿Eh? Es el de al lado, de la derecha y de la izquierda. Una vez que le había invocado. Ahí, de uno a muchos, ¿sí? De uno a muchos, y lo mismo, de uno a muchos. ¿Sí? O al revés. Justamente estoy diciendo que esto va al revés. Y dale, Pero ahí, con profe, eso, no va. tendría que ir en una relación No de tienen que ir a módulo-profesor. módulo. Sí, Al acá, módulo, estoy acá. Ah, Sí, ahí estoy, me equivoqué, que estaba haciendo el mismo error. Estaba haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se no me deja correrlo tampoco? Bueno. De uno a muchos, de uno a muchos. ¿Sí? Siempre se propaga del uno a muchos. ¿Qué tengo acá? Tengo dos columnas, no es una sola, son dos columnas, cada una es foreign key de su tabla correspondiente, ¿sí? Y además, el conjunto de las dos, la combinación de las dos, es la clave primaria. Le encontré una ¿Sí? solución, profe. ¿Cómo? Arriba de las que está usando hay unas rayitas horizontales. Esas tienen dos extremos. Exacto. No, pero esta no sirve, porque estas no son. Dice de uno a muchos. Esta. Esta de uno a muchos, ¿ven? Y la pone y queda en diagonal, pero más práctico. Claro, ¿no? Queda mejor así, mira. Y si la Y querés sí. darle forma, en el medio tenés más puntos, más nodos. No va a estar Claro, 200 sí, años. ahí está, por lo menos hasta la semana que viene que me traiga otro. De uno a muchos y de uno a muchos. Está bien. Y ahí por lo menos queda mejor. Ponele. ¿Y esto acá que me hizo Loki? Bien. Ahí estamos. Bueno, no sé, más o menos. Bien. Cualquier cosa. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Va creciendo, ¿eh? Tenemos persona, alumno, profesor. Entre alumno y módulos hay una relación de muchos a muchos, módulo-alumno. Ahora, sigo con el texto que dice,
Los profesores imparten módulos, o sea, dan clases, ¿no? Y cada módulo tiene un código. No. Cada alumno está matriculado, dijimos eso, ¿sí? Los profesores pueden impartir varios módulos, pero un módulo solo puede ser impartido por un profesor. Acá cambia la relación, ¿sí? Un módulo solo puede ser impartido por un profesor. Por lo tanto, hay una relación entre módulo y profesores. Claro, ¿sí? de 1 a 1, ¿no? Si es de 1 a 1, estás diciéndole que el profesor puede dar un único curso. Ah, no. De una a varias. Que no lo sabemos. Claro. De 1 a mucho le dejamos que dé por lo menos varios. ¿sí? Pero la relación es desde profesor a donde. Lo que a mí más me... vamos a ver esa que la otra. Sí. La que... la que me preocupa que, ojo, ¿dónde van a poner, sí? La N. La N, sí, exactamente, es acá, y de profesor sería. En módulo, no en módulo alumno, porque estarían repitiéndolo, ¿sí? Para cada alumno que está en ese módulo. O sea, no El tiene módulo de sentido. alumnos es de muchos a muchos. Tenías que haber puesto la otra flechita, que es de N a M. Fuiste de N Pero- solo. Está bien, pero estamos haciendo ahora ya directamente el modelo, ya te diría, normalizado. ¿sí? Entonces, así es un modelo normalizado, ¿sí? Ya listo para la base de datos. Por eso estamos haciendo todas relaciones de 1 a n, que es una de las reglas cuando reducimos el DER a tablas, lo llevamos a tablas, todas las relaciones de muchos a muchos se transforma en 1 a muchos, ¿sí? Ah, bien, bien. ¿Sí? Entonces, por eso ya lo estamos armando así. Entonces, yo tengo una persona que es profesor y sería acá, ¿sí? Espérenme un segundito. Compártalo, profe, esto. Bien. ¿Qué más? Dice el contexto. Cada curso tiene un grupo de alumnos. Cada módulo sería lo mismo, ¿sí? Tiene un grupo de alumnos. Eso ya lo puedo ver acá, ¿sí? Y uno de los cuales es delegado del grupo. Un delegado del grupo, ¿cómo lo puedo marcar, registrar? ¿Quién es el delegado de ese módulo? No se puede poner atributo que sea un true o false. Un alumno dentro de la tabla de módulos. Sí, así. A ver, las dos opciones son válidas. Las dos opciones son válidas, ¿sí? Yo puedo ponerle un true o false, se utiliza muchísimo en base de datos, pero no aportan mucha información, por lo general, los booleanos. Por eso siempre es mejor, en vez de usar un booleano, usar un dato más representativo. El ¿sí? tema es que si Entonces, ahí pones un booleano, te va a decir que sí, que es delegado, pero no. en este digo, ¿eh? En esta. Te va a decir de qué módulo es. Lo que no te restringe que le pongas true de vuelta. El problema es que si le pones 2 true a esta tabla, módulo alumno, sabes en qué módulo es, pero puede haber 2 delegados. Si fuera ese el contexto, no habría problema. O sea, si yo pongo acá el delegado, ¿sí? Puedo repetirlo. Si le pongo true false, que es delegado, puedo repetirlo. En el único lugar donde no voy a poder repetir y me aseguro que haya un delegado por módulo es acá. ¿Qué? Como una primary key, ¿no? Puedes ponerle el expediente. ¿Qué le voy a poner acá? El ID de persona. Exacto, el ID del alumno, no es cualquier dato. No es un número de expediente que voy a repetir, porque yo ya los tengo ingresados los expedientes en la tabla alumnos, ¿sí? Ni es un número aleatorio que voy a ingresar, ¿sí? Es justamente una relación que puede ser de 1 a n o de n a 1. Vamos de vuelta. ¿Sí? O sea, de alumno
porque el delegado es un alumno, ¿sí? A módulo. Entonces yo acá tengo, ¿quién es el profesor? ¿Quién es el delegado? Acá el rol es el mismo caso que teníamos en el ejemplo anterior, ¿sí? El rol es otro. ¿Sí? Acá lo que estoy indicando es que cada módulo tenga un único delegado, y con esto lo aseguro, porque por fila de módulos, ¿cuántos me va a dejar poner? Uno solo, ¿sí? Entonces me aseguro que sea uno solo, ¿sí? Tengo el dato de que es, ¿sí? Es un delegado que es un alumno. ¿Se entiende? Algo que no entiendo, profe, es ese ID profe que hay dentro del módulo. No está en el que es de profesores, en la tabla de Esto es for IT. profesores. No, la llamé así, pero en realidad es una relación de persona. Esto es ID persona. Yo le lo puedo cambiar llamé el ID nombre. profesor. Le puedo cambiar el nombre y Esto es- relacionarlo con el otro. ¿Por qué no dejé ID persona? Porque como tenemos que puede ser de las dos, entonces le puse ID profesor. Acá, Bien, más, pero acá, la que es directamente, foránea, no es necesario que se llame igual entonces. ninguna foránea se puede, claro, es necesariamente tiene que llamarse, ¿ves? Yo directamente se lo cambiaría acá, para que le sea más claro. Y ya desde acá sabemos que siempre, ¿sí? Bien, no, pensé que tenían que tener el mismo nombre y eso es lo que no terminaba de enlazar. Bueno, No. bárbaro, genial. No, solamente el mismo tipo de datos, eso sí. Profe, ahí para no confundirnos tendríamos que, como dijo, la flechita llevarla desde lo que corresponde, el atributo que corresponda al otro, ¿no? Sí, O ponerlo entre paréntesis. En realidad, a ver, como vos no podés referenciar otra cosa que no sea la clave primaria, lo podés poner en cualquier lado de la entidad, porque la única columna que te va a permitir referenciar es la clave primaria. O sea, ¿se entiende? O sea, Sí, sí, pero por ahí te digo ahí. conviene este N, en este. Sí, de esos. hablamos. Sí, de este sí. Delegado alumno, por ejemplo, le podés poner. ¿No es al revés de una a muchos, Este, profe? De muchos a uno, ¿Dónde? perdón. Porque es un delegado para muchos alumnos. Es un delegado en un módulo. Sí. Bien. Un delegado puede estar en varios módulos. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo con esta relación de uno a muchos. Un alumno puede estar en muchos módulos, como delegado, ¿no? Si lo hago al revés, ¿sí? Si lo hago al revés, estoy diciéndole que tengo varios alumnos en módulos que pueden ser delegados, ¿no? ¿Sí? Profe, pero volviendo ahí a lo que dijo, creo que fue Andrea, cuando cambias el nombre, que pusiste ID alumno y ID profesor. Sí. ¿No perdés referencia del qué persona? O sea, No, porque vos tenés que enganchar, en el motor es explícito eso. Explícitamente vos decís la tabla persona con la tabla alumno y de persona con la columna que la llamás como quieras. Eso, ¿sí? Lo definís explícitamente. Por eso se pueden llamar de cualquier forma. Y ahí hace la unión, ¿sí? La vincula. Pero cuando veamos el motor, les va a quedar más claro, porque así bien explícito es. Por eso se pueden llamar de cualquier forma. Profe, perdón que me adelante con la Generalmente, pregunta. sí. ¿Hoy vamos a ver MySQL o vamos a No, meternos lleno bien con esto? sí, por eso no. La idea era arrancar con DDL, que es la parte de crear justamente estas restricciones, cómo se crean explícitamente, sobre todo para ver eso. Ujú, Pero perfecto. prefiero seguir, creo que Que tenemos... quede bien afianzado. Bien, bien. Sí, tal cual, sí. Ahora hacemos otro ejercicio por ahí de la otra guía y prefiero que sigan ustedes con práctica. Así terminamos de esto, cerrarlo, porque es importante para poder seguir avanzando, porque esto ya después sí no lo vemos. Estaba mirando y que después los ejercicios cambian y pasan, por más que tengamos que hacer un modelo, ya se van a meter más de lleno y a enfocarse más en cómo se trabaja en el motor. O sea, y ya como que pierden un poco el sentido o la importancia que le tiene que dar a esto. A eso. Van a estar más con el cómo hago para que me devuelva los datos. Profe, ¿subiría un poquito más en la tabla que está haciendo? Sí. ¿Ahí? Sí, porque ahora de poner ID profesor. Este ejercicio, perdón,
toda la guía. Ahora se la subimos, pues ya está resuelta. Y bueno, bien. Ahí me pierdo con el ID persona, ¿dónde iría? Este es Foriki de esta. ¿Sí? Es de 1 a 1 entre alumno y persona. O sea, acá no te queda otra, ¿sí?, que tenga que ser alguien en la clave primaria de persona. Porque está relacionada con esta, ¿no? Mirando eso, esta relación. ¿No No tendría importa que cómo ir se llame. también ID persona ahí dentro de esa tabla? Es y de persona. Esta columna, si querés, mira, para que te quede más claro, podés y ir de al persona alumno. Así la llamamos si querés. Y de persona profesor. ¿Sí? Sí, porque me estaba muy ambiguo. Sí. Sí, uno después se acostumbra, pero por lo general tiene el mismo nombre más. Y de persona, pero sí. Una consulta, profe. Sí. ¿Estaría bien también que sea un delegado y un módulo, o sea, 1 a 1? También esa sería la Sí, relación. sí, está perfecto. También. Ah, listo. Sí, Buenísimo. sería, yo dije de 1 a muchos, pero en realidad podría ser que sea delegado solamente en un curso, ¿no? En un módulo, no en otros. Entonces, sí. No sé si lo dice el contexto, pero creo que no. Uno de los cuales es delegado del grupo, pero no dice que el delegado solamente puede estar en ese módulo. Al no decirlo explícitamente, lo pueden hacer como quieran. ¿Sí? Bien, buenísimo. O sea, las dos cosas son coherentes aparte. Eso, no es que estoy diciendo una barbaridad. ¿Sí? Bien. Bueno, el otro también es igual. O sea, también tiene las mismas relaciones. ¿El 5? El 4 y el 5, y que es el de la clínica y el del taller. A ver si tenía algo diferente. Más que nada estas cuestiones, después a repetir. En el de la clínica tenemos médicos y pacientes. Ese era muy sencillo también. Digo yo sencillo, perdón. Perdón, no. No. Pero me refiero de que no tiene nada nuevo. Y el de reparación, igual esto les digo, ya ahora los vamos a subir. Tienen que tener en cuenta, sobre todo, es que dice, la concesionaria tiene un taller donde se reparan los autos. Acá tienen coche nuevo, coche usado. Pueden aplicar lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Coche nuevo con sus atributos, coche usado con sus atributos, ¿sí? Algo se Y rompe. ponemos vehículo con lo que es patente, color y modelo. Claro, capaz que con los datos comunes, exacto. Sí, el otro tiene algo de kilómetros que lleva recorridos, sí. Y el otro cantidad de stock. Algo tiene. Y después tenemos la reparación, que dice, y esta es la parte por ahí importante, dice, un mecánico repara varios coches a lo largo del día, un mecánico hace varias reparaciones, ¿sí? Y un coche en la reparación puede ser reparado por varios mecánicos. Así que ojo ahí que hay una relación de muchos a muchos. Y Juli, se ahí con desea lo que guardar la comentabas. fecha. Sí. Perdón. Ahí con lo que comentabas sobre los autos, auto nuevos, auto usado, lo planteé de varias maneras. La que se me ocurrió en el primer momento fue poner directamente el kilometraje como un campo que se pueda poner como nulo. Entonces, si ese campo tiene un valor nulo, tomaría como que el auto es nuevo, porque no va a tener kilómetros recorridos. ¿Es válido eso? Sí, es válido. O sea, no sé si explícitamente en este contexto, pero hay veces que con los nulos manejás qué tipo de entidad está. Claro, sí, O sea, lo la tomé misma como eso. entidad, y si admite nulos, sabés que es de una cosa, sí, pero está perfecto. Ahí, Bien, profe, a mí lo que me hacía ruido era la cantidad de vehículos nuevos, ¿no? ¿Dice algo de Creo que cantidades? sí. Lo que pasa es que cantidad, ¿cómo lo Sí. pones? Si es un ID, por ejemplo, vos tenés un auto, y cantidad, ¿a dónde lo pones en la tabla? No. Creo Eso que es tendría que ser un derivado. Es un atributo propio del nuevo. Claro, pero Sí, si pero hablamos de si un estamos auto hablando de vehículos, específico que tiene claro. patente y eso, no va a cantidad porque es uno solo.
Por eso. Claro, Tendría no que puede ser una tener planta mucha. capaz Eso que. no lo puedo realizar yo. Me valió eso. No, déjalo, no lo pongas, sino de último. Dale. No te preocupes. No, por ahí faltó. A veces están medio Que habría, acotados. habría redundancia ahí, porque por cada auto nuevo que habría te marcaría la cantidad de ese Claro, auto. no tiene. Medio raro. No, Habría a una no ser que inconsistencia sea de bastante lote, grande. ¿no? Que manejen lotes de autos, una cosa así, que tenga cantidad. Y a mí un lote tiene más sentido porque si, qué sé yo, 20 autos tienen la misma matrícula, sería muy inconsistente eso. Claro, no, claro, Auto sí, por gemelo. eso. No se puede, profe, no se puede hacer una nueva tabla que sea justamente eso. Tipo la concesionaria con el modelo y que ahí, bueno, de este modelo hay tantas unidades. Sí, yo había Pero pensado lo tendría mismo. que estar en otro lado, exacto. En otro lado Por sí. eso, otra tabla aparte que sea la relación entre concesionaria y modelo de auto. Concesionaria no está. Ojo, Claro, no es parte concesionaria del. no es una tabla, porque es la Claro. concesionaria sobre la que estamos diseñando, ¿sí? Claro. Entonces, concesionaria no, pero entre autos y lote, seguramente, algo Sí, la del así lote se es puede. buena. La del lote es buena porque resolvería el problema. Por ahí sí, O sea, sí. Igual profe, ignórenlo entonces, esa parte, chicos. Sí, Hoy, no lo ponemos y porque listo. seguramente quedó puesto en el párrafo porque el ejercicio muchas veces los recortamos, entonces debe haber quedado puesto, pero no lo encuentro tampoco. Pero bueno, no, ignórenlo. profe, entonces en cada ejercicio que llegue a aparecer, digamos lo que es el lugar físico, no hay que ponerlo como un... No, ojo, vamos a interpretarlo bien. No porque sea el lugar físico, sino porque es una sola instancia lo que tiene. Te va a pasar con cualquier entidad que tenga una sola ocurrencia, o sea, si vos ves que tenés, no sé, categoría de empleado, hay una única categoría, pues, no la necesitas ni guardar, ¿sí? No como tabla. A lo sumo tendrás algo diferente, otro registro donde podés llegar a tener un valor como archivos de configuración que tienen proyectos. Bueno, en base a datos a veces usamos tablas de parámetros cuando son únicos valores, si querés tenerlo todo en el motor. Pero si hay una única instancia, o sea, no tiene sentido porque la relación no tiene sentido. Porque ¿cuántos datos van a viajar? Sí, o sea, no por datos, sino porque ocurrencias van a ir. Y una sola, entonces, ¿para qué la relación? Si siempre es la misma ocurrencia. Es eso, sí. Buenísimo. Bien. Bueno, este está. Agarramos uno de normalización y repasamos un poquito eso. Había una guía de normalización, perdón, estoy medio. Sí, había ejemplos más que nada, que iba a agarrar algo de eso. ¿En el general? En el 5, Era la 2, en ¿no? la comisión 5. Ah, Siempre fíjense, todo lo que es prácticos, es más, la guía 1 de la comisión general, que creo que había una guía 1 para que tengan, lo pueden hacer, creo que tengo la solución también, se la subo, pero Ya está subida ahí en el general, creo. en el general está subida, bueno. Sí, creo que sí. Pero después acá tenemos ejemplos, guía 2 normalización, ejemplo de normalización y otra guía más de normalización. Tienen para practicar, ¿sí? Después le subimos ahora, Profe, después le subo también los... Perdón no, que la está nada interrumpa, más pero en creo que el están general. ocultas, porque no están habilitadas. Ay, perdón. Vemos sí, el link ya lo solo vi, de ya la lo vi, clase nosotros. Ya. Sí, ya lo vi que dice oculto. Y acá. Eso con un Ya booleano lo se resolvía, profe. mostrar. Al final, ¿viste? Era mostrar o mostrar. Ahí los estoy mostrando todos. Bien. Tengo un link después para subirles. Después se los voy a poner. Lo voy a poner en general, después, en realidad, para que todos lo vean. Habla sobre hace una comparación entre Mongo y MySQL, que está muy bueno. Para tener en cuenta y de acuerdo a qué proyecto vayan a hacer, pueden usar uno u otro. Pero las compara, ventajas, desventajas, similitudes y diferencias. Pero está muy bueno. Después lo voy a subir ahí por si quieren verlo, para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, a ver, ahí lo subí, ya digo, lo puse. Y ahora... ¿Hay que entregar la guía 2? ¿O No, quedó así de ninguna derivado? guía se entrega, es para ustedes. Ah, ok.
Es para que practiquen, pueden consultarnos. Y aquí voy a voy a compartir y voy a mostrarles ejemplo de normalización. Tenía otro. Este es otro ejemplo. El que hicimos la otra vez era... mira reclamos era, ¿no? El otro... Acá está la guía. La guía de normalización también está resuelta en el general, creo. Sí. Sí, profe, con eso también. Le quería comentar que por lo que vi hay una guía nuestra que no coinciden con la guía 1 que también está en la general y no coinciden Sí, las porque es más, en la general no debería haber guías de ninguno. Por lo general, ahí debería estar solamente la teoría. Lo que pasa es que después fueron quedando algunos ejercicios como modelo, como ejemplo, para que vayan viendo. Pero cada cátedra, o sea, cada comisión maneja sus propios ejercicios, que muchas veces son compartidos. No manejaron la normalización ahí. ¿En cuál? No, digo, en el general. Bien, voy a compartir esto y vamos a agarrar uno de estos. Creo que es este ejemplo, que tengo acá. Esperen que le comparto. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Este tiene también varios debates hemos tenido con este ejercicio, así que más que nada para que veamos qué es que está permitido y qué no, ¿no? O sea, cosas para que sea algo coherente, pero que puede ser válido otra solución. Intervino el VAR acá. Sí. Bien, a ver, este ejercicio que está en la guía 2, que está en la guía de normalización, a ver si está igual la primera parte. Está todo mezclado. Tenemos guía 1, dice listado de productos, producto, categoría, variedad, proveedor y teléfono. Pero ese mismo producto también tiene otra variedad, otro proveedor y otro teléfono. ¿Sí? La idea es que esa información que, si bien tiene columnas que se llaman diferentes, podemos ver que hay redundancia de información. ¿Sí? No sé si la están viendo. Vemos hasta proveedor 2. ¿Qué bien que están viendo? Columna proveedor 2, de ahí se corta un poco. Sí, está bien, pero bien. Entonces, tenemos producto, categoría, variedad, proveedor 1, teléfono 1, variedad 2, proveedor 2, teléfono 2. Sí, es el mismo. Bueno. Entonces tenemos que la naranja, por ejemplo, es una fruta de la variedad ombligo o de la variedad jugo, que en este caso las provee el mismo proveedor. Pero, por ejemplo, el último, que dice tomate, que es la categoría verdura, y tenemos variedad perita o variedad redondo, ¿sí? Y en este caso, los proveedores son diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo armamos, ¿sí?, una normalización? ¿Qué tenemos? Tenemos productos, ¿sí?, donde yo tengo naranja ombligo, naranja jugo, pera con su categoría. Esta es una resolución y hay otras resoluciones, ¿sí? Pera,
bueno, los tipos de productos que hay, ¿sí? Que pertenecen a una categoría, fruta, verdura, ¿sí? Porque acá hay solamente fruta, verdura, pero podría llegar a estar, o sea, está normalizada categoría. El producto está normalizado, pero lo que en esta solución, ¿sí? Que no significa que sea la única, en esta solución, ¿sí? Lo que se hizo fue armar un único producto con el nombre del producto y la variedad. Entonces, el producto, ¿sí? Es propio del artículo, porque no va a haber otra cosa, otra verdura redonda, ¿sí? Otra verdura perita. Entonces se unieron, y en este caso, en vez de, por eso quiero mostrarles, en vez de atomizar, en realidad lo que se hizo de algo que estaba separado, se los atomizó, ¿sí? Con un propósito específico, que es, en base a esto, evitar tener, por un lado, productos y por otro lado, la variedad, que en realidad no, sola la variedad no me lleva a ninguna información, ¿sí? Entonces se unieron, producto y variedad. Ahora, después, ese producto ahora, junto con la variedad, es provista por un proveedor, ¿sí? Entonces, a un producto, ¿sí? Lo provee, puede llegar a proveerlo el mismo proveedor, uno o varios. Y a ese proveedor provee varios productos, ¿sí? Yo tengo que el proveedor del manjar distribuye naranjas y peras, ¿sí? Y además, bueno, acá creo que, a ver, la misma no tiene, ¿no? Bueno, justo acá no hay que sean dos, pero podría ser el caso de que el mismo producto sea provisto por diferentes proveedores. ¿Cómo lo resolvimos? Una relación de muchos a muchos, ¿sí? Con un producto, un proveedor. Tengo en los proveedores, con los datos que saqué de esa tabla, tengo los proveedores, ¿sí? Y quedó así. ¿Se entiende? O sea, no pasamos ni por primera, ni por segunda, ni por tercera, lo que fue, o sea, ustedes lo pueden ir analizando, ¿no? Ahora hacemos otro donde por ahí... Eso te iba a preguntar. En este tipo de ejercicio, ¿vas directamente a la tercera forma normal? ¿No haces primero de primero, segunda? No. Ok. En este es muy sencillo, digo sencillo en el sentido de que no tiene muchas columnas, no porque sea fácil, sino porque no tiene muchas columnas. Entonces, en realidad, si vos intuitivamente armaste, por ejemplo, la tabla proveedor, que está perfecto porque seguro la vas a tener, lo que sí tenés que analizar, ¿sí? Es que si hay clave compuesta, que acá no hay, todas las claves son de una única columna, o sea, ¿sí? No son compuestas. Entonces, si no hay claves compuestas, ya está en segunda forma normal. No hace falta analizar nada. Porque la segunda forma normal decía que todos los atributos que no son clave tienen que depender de la clave completa. Si vos armaste esto así, lo armaste bien, o sea, los datos que fuiste poniendo acá, sabés que son sacados de esa clave, por ejemplo, el proveedor, el nombre del proveedor es determinado por el ID del proveedor y lo mismo que el teléfono, ¿no? Son datos del proveedor, ¿sí? Como la clave primaria es simple, ¿sí? Es de un único atributo, ya está en segunda forma normal. No depende de la primera. No depende de otra que no sea, claro, no depende de parte, o sea, depende de toda la clave. El único caso donde tenés que adivinarlo, tenés que identificar, ¿sí? Si está en segunda forma normal, es esta tabla, porque tenés una clave compuesta. Entonces, acá no tiene, pero vamos a suponer que... Esa sería la débil, ¿no? La tabla débil. Esta sería la débil, exacto. Pero se Si repite yo acá el primer tuviera... Se repite el PK. Claro, se repite porque es compuesta. 1, 1, 1, 2, 2, 1. Lo que no se repite nunca es las dos, ¿sí? Se puede repetir siempre las una por separado, pero no las dos en conjunto. Pero solo en esta que es secundaria. ¿Eh? Solo en esta que es secundaria se puede repetir.
en esta tabla. ¿Decís? Sí, sí, solo en la que es débil, digo, en las otras no se puede repetir el PK. No, porque no tenés, acá tenés, esta es la clave primaria, es un solo atributo. En todas las tablas, sea fuerte o débil, que tengas clave compuesta, que tenga que la clave está compuesta por 2 o más columnas, tenés que ver que no se repita la combinación de las dos. Ah, ok. ¿Sí? Acá, si hubiera un atributo, supongamos que sea la fecha en que me provee ese, no sé, todos los primeros 5 de cada mes, este proveedor me trae este producto, este me trae en otra fecha, ¿sí? Si yo acá tuviera atributos, ¿qué tengo que analizar? Que ese atributo dependa de toda la clave y no de parte de una clave. Si yo acá tuviera el nombre del proveedor, ¿cómo lo consigo? Necesito saber de qué producto es qué producto me está mandando ese proveedor para saber cómo se llama el proveedor. No, necesito solamente saber quién es el identificador del proveedor. Bueno, entonces el nombre del proveedor no iría en esta columna, ¿sí? Que acá no está. Acá, ¿qué podría llegar a ver? La fecha, digo. Entonces, solamente atributos que necesito sí o sí de estas dos columnas para poder determinarlo, para poder obtener ese valor, necesito sí o sí saber estas dos. Si el mismo proveedor, me trae en diferentes fechas los productos, los lunes me trae manzana, los martes me trae las peras, yo necesito saber cuándo me trae las peras, necesito sí o sí saber quién es el proveedor y de qué producto, para saber en qué fecha me entrega ese producto. Esos son los atributos que van en esta tabla, solamente los que dependen de las dos columnas. Si no, están mal. Y eso es lo que tienen, y ese es el error más común que cometen en todos, y todos, te digo, muchos. Cuando tienen esta tabla, ¿sí? No validan que el resto de los atributos sean determinados por toda la clave. Yo les diría que eso es lo primero que tienen que mirar. Validen eso. Si eso se cumple, ya está en segunda. Y estas ya están todas en segunda forma normal. Nos queda tercera forma normal. Que la tercera forma normal me dice que todos los atributos que no son clave tienen que depender sí o sí de la clave. Entonces, si alguno depende de un atributo que no es clave, también está mal ahí. Si yo, por ejemplo, acá tuviera el nombre de la categoría, además del ID, acá tuviera el nombre, si no existiera la tabla de categoría, y acá tuviera el nombre de la categoría, el nombre de la categoría está determinado ¿por quién? Por la categoría, por el identificador de la categoría. No necesito el producto porque no va a cambiar. ¿Sí? Si yo, fruta, ¿sí? Es determinado por el identificador de categoría que es 1. Necesito saber para qué artículo es, si es naranja, si es pera, no. Yo ya sé con el identificador 1 que es fruta. Entonces, ese atributo, si estuviera acá, no va. Va directamente, ahí es donde se arma una tercera tabla. Entonces, analizando todos los atributos de todas las tablas, ¿sí? Y que dependan sí o sí de la clave, ya podemos decir que está en tercera forma normal también. Y ahí termina el ejercicio. Ahí tienes 4 tablas, ¿no, profe? 1, 2, 3, 4, sí. Las restricciones las tenés están en el ejercicio como para hacerlo. No, tres? este es solamente eso, y es imaginación. Sí, en realidad era esto y tenías que normalizar solamente, el ejercicio era este. No, no, yo digo las restricciones para normalizar, que es que vos has dicho que eran 3, que también Las reglas. Las reglas sí. no están en la guía, están en la teoría, con ejemplos y eso. Sí. Agarro otro. Profe, yo tenía una duda del que mostraste recién. Sí. ¿Viste era en la tabla esta que estaba el producto y... Espérame que lo perdí. Lo dejé.
Este era. Este. Sí. Espérame que comparto. Este. Sí. Ahí está. ¿Viste que cómo se llama entidad compuesta cuando estaban los dos juntos? Que estaba el producto y el proveedor. Bien. Ahí, Clave compuesta. Sí. bien, vos ponele que en un día puede pasar, o sea, es posible que en un día vos le hagas el mismo pedido de un producto al mismo proveedor. Entonces, ponele, se te va a repetir. Ahí lo que le puedes agregar sería fecha y hora, ponele, para que Sí. hacerlo único al pedido. Tal cual. Sí. Bien. Para que tengas la clave ahí, se te va a repetir y no te va a servir como clave. Sí. Claro, por eso, está bien. Bien, perfecto. Era eso, gracias. Bien, bien. Este no sé si es igual al que hicimos la otra vez. Sí, es igual, ¿no? Pero bueno, lo repasamos si quieren. ¿Por qué no? Tengo otra más. ¿Este qué es? Es este. Profe, ¿ese Excel está subido al campus? Sí, están los tres, lo agarré de ahí, por eso quería. Ah, bien. Lo agarré de ahí. Bueno, ¿se ve? ¿Este se ve? No, ¿qué se ve? El de Se ve el reclamos. de normal. Sí, reclamos, normalización y detalle de Bien. reclamo. Bueno, repasemos rápido este y ya después los dejo para que sigan haciendo práctica. Normalización. Entonces, acá están las tres formas normales, ¿sí? Esta era la tabla que teníamos como base, donde teníamos un número de reclamo, una fecha, el número de cliente, datos del cliente, cantidad de artículos que se distribuyen, artículos, tiene el código y nombre del artículo, ¿sí? El rubro del artículo y un detalle del reclamo, separado por código. A ver. Similar a que hicimos la otra vez, ¿sí? Lo primero que tendría que hacer acá es, primero, fijarme si está en primera forma normal. Y lo que me dice la regla es que los atributos deben ser simples, atómicos y simples, o sea, con un único valor y un único dato en esa columna. Entonces, analizo todos los atributos y me encuentro con que, por ejemplo, en artículos, tengo el código del artículo y el nombre del artículo, ya ahí eso no estaría muy normalizado porque no son atómicos, ¿sí? Debería tener el código del artículo y el nombre por separado. Y además, encima, tengo más de un valor, ¿sí? O sea, tengo dos artículos, el 1 y el 2. Entonces, al no estar eso ya normalizado, no está ni siquiera en primera forma normal. Para pasar a primera forma normal, ¿qué hago? Repito las filas, ¿sí? Esto es un ejercicio que no es que se los vamos a pedir así, es lo que les sigo repitiendo, ¿sí? Ustedes no van a tener que repetir filas de datos, no, es para que puedan ver cómo llegamos a la tercera, nada más que eso, ¿sí? Pero si tuviera esa información, para poder normalizar, empezaría por desglosar el código del artículo y el nombre del artículo en dos columnas. Y a su vez, tendría que, de alguna forma, representar a esos dos artículos en dos filas diferentes, que era el mouse y el teclado, que estaban en una única fila, lo tengo que llevar a dos filas. Entonces repito todos los datos y pongo un único valor en cada una de las
celda sería, acá en este caso, en base de datos sería también una fila columna. ¿Sí? Y hasta el detalle del reclamo lo separo. Ahora, esto por lo menos ya tiene atributos con valor simple, hay un único valor y son todos atómicos. Una vez que tengo esto, busco la clave primaria. ¿Cuál es la clave primaria? Siempre tienen que fijarse con estos datos, y a veces no alcanzan los datos, pero ahí es donde empiezan a buscar ejemplos, ¿sí? Esto les digo porque se les va a pasar cuando analicen un contexto. ¿Qué información, acá con el histórico de movimientos que tengan o el histórico que haya trabajando en el cliente, pueden llegar a sacar información para ver cuál sería la clave? Entonces yo tengo número de reclamos solo no me alcanza, porque ahora que lo desglosé en varios artículos, se me repite el número de reclamos. Número de clientes se me repite, o sea, la única combinación es, que es parecida al que vimos la otra vez, el número de reclamo y el código del artículo, porque en un reclamo voy a tener muchos artículos, ¿sí? En un único reclamo. Pero el artículo no se debería repetir. Partiendo de ese contexto, ¿sí? Que no podemos repetir el artículo, es que digo, bueno, podría llegar a ser la clave candidata de esta tabla. El número de reclamo y el código del artículo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O con la clave tienen algún problema que quieran ver? Digamos que ese contexto te lo tienen que plantear, porque yo puedo haber comprado dos mouse y los dos fallaron y voy a tener un mismo reclamo con dos productos iguales en el mismo reclamo. Sí, sí, tal cual. Eso se aclara en el contexto. Sí. Pues, ¿Sí? Bien. Por eso viste que también dije, suponiendo que en un reclamo no tenés el mismo artículo. Porque he visto tickets con el mismo artículo también. Sí. En este no. Bien. Entonces, recién acá, que una vez que identifiqué la clave, ¿sí? Porque si no hay, le voy a tener que agregar atributos. Si en este caso que identifiqué la clave, puedo decir que estamos en primera forma normal. Atómicos, valor simple y clave primaria. Esos tres datos necesito en una tabla. Esto puede ser una tabla. Podría ya llevarlo a la base de datos así como está. Está bien y no, pero es el primer paso. Si vos ahí le pones en la primera tabla, esa que vos decís, ¿le pones claves foráneas? Yo tengo esta única tabla, por eso. Acá tengo esta única tabla. Las de abajo no existen todavía. ¿Sí? Pero O si sea, pones vos que vas pido claves, desglosando la esto, toma, ¿no? vos tenés esto. Tu ejercicio es esta tabla que tenés acá arriba. Llego a esta hoy y estoy en esta. ¿Sí? No tengo todavía tablas intermedias. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Sí? Entonces, siguiendo los pasos de la normalización, yo ahora tendría que analizar si esta tabla, la que vimos que estaba en primera forma normal, tengo que analizar si está en segunda también. Como la clave es compuesta, sí tengo que analizarla. Entonces me tengo que empezar a fijar en el resto de los atributos que no son clave, ¿quién los determina? Entonces, agarro la fecha y digo, la fecha. Si yo necesito saber la fecha de un reclamo, ¿qué necesito de esta tabla? De las claves, ¿no? Siempre hablando de las claves primarias. ¿Qué necesito de las claves? ¿Necesito las dos columnas? ¿O con una me alcanza para saber la fecha de un reclamo? Con una te En realidad, alcanza. en este caso, con una sola alcanza, que es el número de reclamo. ¿Sí? Entonces, esta se va a ir de acá. El número de cliente. Si yo necesito saber el cliente de un reclamo, ¿qué necesito de la clave? ¿Necesito las dos partes de la clave? ¿Va a cambiar el cliente cuando cambie de artículo en ese reclamo? No, porque va a ser siempre del mismo cliente. O sea, un reclamo, según el contexto también, ¿no? Un reclamo es de un único artículo, de un único cliente. ¿Sí? Entonces, no me importa qué artículo esté identificado, ¿sí? Para identificar el cliente. Entonces, con eso ya identifiqué el cliente. Entonces, esta tampoco va.
En este caso, que estoy analizando segunda forma normal, el apellido, el nombre y el DNI del cliente, ¿sí?, son sinónimos del número de cliente, en este caso, ¿sí? Por eso los tacho a todos, ¿sí? Y me los llevo a todos. Que es la parte que más confunde muchas veces, porque ya saben que es una entidad, ¿sí? La cantidad, si yo necesito saber cuántos mouse, ¿sí?, reclaman en un reclamo, ¿sí?, ¿qué necesito saber? Y necesito saber en qué reclamo y qué artículo. Este es el único atributo, que es como estábamos recién con la fecha de lo que proveían y eso acá. En este caso, ¿sí?, es el único atributo que para poder saberlo necesito sí o sí que me digan primero qué reclamo y qué artículo, de qué reclamo y de qué artículo necesitas saber la cantidad. Porque si no, si yo te paso solamente el número de reclamo, ¿yo qué cantidad te paso? ¿Sí? Es lo que no sé. Entonces necesito que además me digas sobre qué artículo necesitas saber esa cantidad. Entonces, ese atributo lo determina sí o sí las dos partes de la clave. Y es el único que queda en esta tabla. Artículo, la descripción del artículo, el nombre del artículo, necesito saber en qué pedido, no, porque siempre va a ser el mismo. Lo mismo el rubro. ¿Va a cambiar si cambio de reclamo? No. Con saber qué artículo es, el rubro pertenece al artículo. El detalle del reclamo, si es por artículo, entonces necesito saber, si yo quiero saber qué detalle pusiste, de qué reclamo y de qué artículo. Las dos cosas. Si fuera una descripción libre, entonces nada. Si no fuera identificada por artículo, ¿sí?, una única observación del reclamo es diferente, porque con el reclamo yo sé esa observación general. Pero en este caso, ¿sí?, según el contexto, en este caso, el detalle del reclamo, ¿sí?, es propiamente de cada artículo, pero en un reclamo. Entonces necesito el código de artículo, pero también necesito a ese reclamo para saber en cuál, ¿sí? Entonces, detalle de reclamo es determinado también por los dos, ¿sí? Eso encierra todo al código de artículo. Las tres columnas que están hacia la derecha. Entran dentro del código del artículo, las tres columnas que están a la derecha. Esta última es la que está, No, esa es esta es la que es, si vos decís mouse dañado,